Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Silvia Miranda, yo soy directora de la organización Albinos Paraguay. Nosotros estamos trabajando acá desde el 2014 en favor de las personas con albinismo. Este 13 de junio se celebra el Día Internacional de Sensibilización sobre Albinismo. Este día fue instituido por la ONU como respuesta a los ataques que sufrían las personas con albinismo en África. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Para introducirnos un poco a esta conversación que vamos a tener, vamos a hablar acerca de qué es el albinismo. No voy a buscar dar una explicación muy médica, muy técnica, sino de un modo muy simple como para que comprendamos en base a lo que estamos hablando. Yo sé que esto va dirigido a profesionales que seguramente saben mucho más que yo, pero nada más para aquellas personas que estén compartiendo y que capaz no tengan muy en claro qué es el albinismo. El albinismo es una condición genética hereditaria de herencia recesiva. ¿Eso qué significa? Muchas veces papá, mamá pueden ser de cualquier raza, color de piel, pueden tener cualquier ascendencia, pero como ellos portan esta información de forma recesiva, quiere decir que no se manifiesta en ellos, pero al unirse nace un hijo, una hija con albinismo. Existen 20 tipos diferentes de albinismo, así como hablamos de que hay padres, ¿verdad?, que no tienen esta condición en el fenotipo, o sea, no se manifiestan ellos, pero sí de forma recesiva, que al unirse nace el niño con albinismo. También ocurre que las parejas en que ambos son albinos, sí o sí van a tener un hijo con albinismo. Lo que puede variar es el tipo de albinismo. Una pregunta frecuente también que hace la gente es ¿por qué cuando una pareja, uno es albino y el otro no, tienen hijos y ninguno tiene albinismo? Estas respuestas pueden encontrar para darles un material de referencia en el libro ¿Qué es el albinismo?, donde explica, habla acerca de estos 20 tipos diferentes de albinismo, sus clasificaciones, la manera en la que se da la herencia. Pero yo me quiero centrar más bien en lo que nosotros encontramos que son los tipos más comunes acá en Paraguay. Nosotros cuando comenzamos a trabajar en el 2014 nos encontramos con la realidad de que no habían datos, no habían estadísticas, básicamente no había ningún tipo de material que hable acá en Paraguay de la existencia de personas albinas. De hecho, que cuando fuimos integrando gente al grupo, nos pasó que muchos niños, sobre todo, nos decían que creían que eran los únicos en el mundo que tenían ese color de cabello o de piel. Entonces, como que no tenían muy claro muchos padres tampoco de cuál era la condición de sus hijos. Si bien a veces los médicos le decían, tu hijo es albino, ellos se quedaban con la duda, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué representa? Y volvemos al punto de qué implica el albinismo. El albinismo implica la despigmentación en diferentes grados, ¿verdad? La despigmentación es la ausencia de melanina, que es básicamente lo que da el color a las personas. No hablamos solamente del color en los ojos, el cabello, la piel, sino también hay órganos, ¿verdad?, que están pigmentados. Bueno, pero ahí no vamos a profundizar tanto. Les decía que vamos a centrarnos en los tipos de albinismo más frecuentes en Paraguay y ahí tenemos el óculo cutáneo tipo 1 y el óculo cutáneo tipo 2, que son los casos más frecuentes que encontramos acá con una encuesta, un censo que nosotros fuimos haciendo. Primero captamos las personas, nos acercamos a ellos, los fuimos conociendo, hicimos un proceso bastante largo hasta poder llenar con ellos ciertas fichas, ir conociendo caso a caso de forma particular, y ahí es donde, después de analizar estos datos, pudimos hacer eh, una serie de cuestiones que nos ayudaran a entender cuál es la verdadera realidad de las personas albinas acá en nuestro país, no solo en lo médico, en lo oftalmológico, dermatológico, también en la situación social. Pero vamos a ir de a poquito.
Les decía que los tipos más frecuentes son el óculo cutáneo, tipo 1, que otra vez tiene una subdivisión. Hablamos de tirosinasa positiva cuando la persona tiene ciertos cúmulos de pigmento. Sería, por ejemplo, mi caso, que yo aunque tenga el cabello, la piel, los ojos despigmentados, tengo lo que son los lunares, que son pequeños cúmulos de pigmento. Y hablamos del OCA tipo 1, tirosinasa negativa, en la persona que directamente no tiene ninguna presencia de pigmento. Después tenemos lo que es el OCA tipo 2, albinismo tipo 2, albinismo B. Van a encontrar variadas clasificaciones según el material que consulten, que básicamente son las personas que tienen un cierto grado de pigmentación. Así explicando de forma sencillita, son la gente que tiene el cabello más doradito, más amarillito, que de repente a veces pasan como una persona muy rubia, muchos inclusive no saben que tienen albinismo. Ahora, ¿dónde está la complicación del albinismo? Encontramos dos problemas comunes a todos los tipos de albinismo en lo visual, que es por un lado el nistagmus, que es el movimiento ocular involuntario. Ustedes van a ir viendo a lo largo del video que de repente mis ojos se mueven de forma lateral. Eso es algo que nosotros no podemos controlar, pero que tenemos. ¿Qué implica este nistagmus? Implica que uno no pueda focalizar. Eso quiere decir que eso afecta en que nosotros veamos, por ejemplo, las letras muy pequeñas de lejos, porque al no poder quedar los ojos no pueden focalizar la vista en un punto. Por otra parte tenemos lo que es la fotosensibilidad o fotofobia, que básicamente es que nuestros ojos reciben la luz de modo agresivo, no tienen el pigmento necesario, esa protección para filtrar la luz como lo haría un ojo, digamos, normal o de una persona con pigmentación. Entonces, se nos dificulta mucho el hecho de poder ver, no solo cuando hay mucho sol, sino cuando hay mucha claridad o en lugares que tienen mucha iluminación artificial. Por ejemplo, los bancos, a veces hay supermercados también donde las luces son muy intensas, entonces allí ustedes van a ver de repente alguna persona albina que está con los ojos bien cerraditos así, tratando de mirar. No significa que no esté viendo, de hecho que al hacer esto lo que hacen o hacemos es tratar de proteger nuestros ojos de la agresión de esa luz y tratamos de ver las cosas así. Esas dos cosas que tienen en común todos los tipos de albinismo, inclusive el albinismo ocular, que también tenemos casos acá en Paraguay, el albinismo ocular son las personas que solamente tienen los ojos despigmentados. Tienen la fotosensibilidad, tienen el nistagmo y tienen los problemas visuales asociados, pero su piel, su cabello pueden ser de cualquier color. Bueno, entonces, volviendo a lo visual, ya hablamos de las dos cosas comunes y a eso le sumamos lo que les mencioné recién, los problemas visuales asociados. Eso varía a según la herencia de la persona, a según los cuidados que tuvo de su vista, si accedió o no a una consulta oftalmológica, si hizo ejercicios de fijación o de estimulación. También depende de qué problema visual tenga asociado a su albinismo, que puede ser miopía, puede ser astigmatismo, pueden ser diferentes tipos de problemas, ya eso de acuerdo a cada persona. Esto tiene como resultado que no todos los albinos tenemos la misma capacidad visual, sino que varía según el caso, al punto que tenemos personas que pueden ser consideradas legalmente ciegas porque su visión tiene un campo muy mínimo, muy precario, y tenemos personas que llegan con ayudas visuales a una visión muy activa, que le facilita hacer muchas cosas, como por ejemplo manejar. Hay gente que maneja motocicleta, que maneja automóvil, que se puede desenvolver mucho mejor en lo visual
siempre con el problema del nistagmus y la fotosensibilidad y siempre con la ayuda o con las ayudas ópticas. Entonces, eso es básicamente lo que ocurre en el albinismo en lo visual. Por otro lado, tenemos la problemática de la piel. Y uso la palabra problemática porque realmente uno de los riesgos más grandes que corremos las personas con albinismo es la de contraer cáncer de piel. Lo que ocurre es que en países como el nuestro, que las temperaturas son muy elevadas casi todo el año, estamos muy expuestos al sol y ahí tenemos que hablar un poquito de lo que son los protectores solares. Una persona albina necesita usar protectores solares que sean dermatológicos. No voy a mencionar marcas porque francamente no hablé con los organizadores y podría no mencionar marcas, pero existen también en el mercado protectores solares que son más de uso cosmetológico, digamos, que no tienen esa acción de protección como tal, pero lastimosamente esos son más accesibles en el factor económico, lo que hace que muchas mamás de repente compren, le pongan a sus niños, y hemos encontrado marcas que inclusive perjudican la piel, que hacen que las quemaduras sean un poco peores. Si es un tema que les interese, pueden comunicarse con nosotros, ¿verdad? De paso les menciono que estamos en las redes sociales como Albinos Paraguay. Ahí van a encontrar todo lo que yo les estoy hablando básicamente. Eh, Volviendo al tema de los protectores, las personas albinas necesitamos usar protectores que sean factor 60 para arriba. Algunos dermatólogos acá en Paraguay recomiendan mucho factor 50 para arriba, pero siguiendo un poco el trabajo de otra gente, generalmente nos dicen que factor 60 es mejor para asegurar, y como les dije, de marcas que sean dermatológicas. Nos encontramos ahí siempre como organización en una encrucijada porque nosotros podemos enseñar a la gente cómo usar el protector solar, tiene el modo de uso, el modo de aplicación, tiene que ser resistente al agua, los adultos deben aplicarse cada 3 horas, los niños cada 2, si van a estar muy expuestos al sol, aplicarse 30 minutos antes de salir de la casa, usar también cuando vas a estar en la sombra, en la resolana, que la resolana quema bastante. Y tenemos todos esos datos, pero ¿qué pasa? Nos encontramos con la realidad de que muchas familias no pueden adquirir un protector solar, porque si vamos a hablar en precios, nos encontramos que están de 100.000, 120.000, tienen un precio bastante elevado que muchas familias no pueden cubrir. Y tenemos que tener en cuenta que al ser el albinismo de herencia, eh, al ser, ¿verdad?, heredado, eso significa que hay familias en donde existe más de una persona con albinismo. Entonces hay madres que tienen 2, 3 hijos albinos, y imagínense que una persona albina debería tener o debería contar con un protector solar por mes para todo el año. Así que en el caso de haber más de una persona albina en la familia, esto se complica bastante en lo económico. Lo mismo pasa en el lado visual con lo que son las ayudas ópticas. Existen filtros que sirven para la fotosensibilidad, que son excelentes. De hecho, que hay ópticas que preparan armazones especiales para los albinos, para que sea totalmente envolvente y que la luz no penetre. Pero de nuevo hablamos de precios y nos vamos de los 800.000, 900.000, 1.000.000 para arriba. Lo mismo ocurre con los lentes de vista, que muchas veces al tener mucho aumento o al necesitar detalles muy específicos, también tienen un costo elevado. Como siempre yo les digo a la gente, ser albino en Paraguay es bastante caro, es una realidad que también existe en el mundo. De hecho, que muchas organizaciones a nivel mundial están trabajando en la actualidad con muchos de estos objetivos que nosotros empezamos acá ya en el año 2014. También existen otras cuestiones que fuimos encontrando, como les mencioné anteriormente. Nosotros al no encontrar datos hicimos un censo, hicimos fichas, fuimos conociendo persona a persona
construyendo una información que hoy en día contamos con datos específicos, inclusive de los accesos al oftalmólogo, de las consultas, del uso de ayudas ópticas, en fin, tenemos una información bastante detallada con respecto a la vida de las personas albinas acá. Y en este marco también nos encontramos con otra realidad, que es, por ejemplo, el de la discriminación por la apariencia externa. Yo sé que muchas personas albinas van a mirar este video y van a decir, a mí nunca me pasó, yo siempre hice todo lo que quise y estudié y trabajé y nunca fue nada para mí ser albino, ¿es cierto? Es lo que tiene que ser, pero a mí como representante de la organización me han llegado casos específicos de personas, y lastimosamente no son pocos, que pasaron por esta experiencia, sobre todo a la hora de buscar trabajo, por ejemplo. Una de las problemáticas que encontramos acá es la discriminación laboral de las personas con albinismo. Existen muchas experiencias que se van, que envían el currículum, que le llaman porque cumplen con todas las aptitudes y las actitudes necesarias para el trabajo, pero a la hora de ver a la persona y de ver de repente el nistagmo, la apariencia exterior, genera cierto rechazo hacia quien no conoce lo que representa ser una persona albina. Entonces eso nos llevó a nosotros a trabajar sobre el eje de la discriminación y nos dimos cuenta que en realidad la gente rechaza lo que no conoce y lo que estaba haciendo falta acá en nuestro país era generar mayor información, era hacer conocer más a la gente acerca de lo que es el albinismo, qué implica, y sobre todo meter en la cabeza la idea de que nosotros como albinos tenemos las mismas capacidades que cualquier otra persona. Sí tenemos limitaciones en lo visual, en el cuidado de la piel, pero si tuviéramos los accesos a todas estas ayudas que hoy en día existen, estas tecnologías que existen para el cuidado de la piel y de la vista, tendríamos que poder desarrollarnos como personas igual que cualquiera que esté mirando ahora este video. Entonces, eh, por un lado, ya hablamos así a grandes rasgos de qué es el albinismo y ya les estuve mencionando un poquitito de lo que nosotros como organización encontramos acá en nuestro país en cuanto al contexto de la vida de las personas albinas y de las diferentes situaciones. Entre estas también cabe destacar el tema educativo. Uno de los desafíos más grandes comienza en la escuela porque nosotros, como yo les dije hace rato, por el tema de no poder fijar la vista, no podemos ver, por ejemplo, las letras pequeñas de lejos. Vos podés sentarle a un alumno con albinismo a esta distancia del pizarrón, puede estar acá el pizarrón, acá el alumno, y igual se va a tener que parar o acercar de más para ver lo que está ahí escrito. Entonces era como una dificultad muy grande para muchas personas poder estudiar y dependía mucho de la ayuda no solo de la familia, sino también de los docentes, de los compañeros, y tenemos casos de gente muy exitosa que tiene masterados, tenemos en la organización diferentes tipos de profesionales, gente que está en el área de administración de empresas, arquitectura, locución, diseño gráfico, comunicación, de todo un poco tenemos en lo que es esa amalgama de profesionales albinos. Pero así también me toca decir que tenemos gente que por esa dificultad primera en la escuela, que no pudo resolver, que no tuvo la ayuda, tuvieron que dejar la educación, al punto que tenemos un número de personas que son analfabetas, entre ellas la mayor cantidad son mujeres que en su momento dejaron la escuela, sobre todo en el interior del país, ya que la familia consideraba que no era luego tan necesario que estudie. Se tenían ideas muy erradas acerca del albinismo, y yo no estoy hablando de años muy anteriores, de hecho que hasta ahora tenemos casos
de niños que no están escolarizados, si bien son muchos menos, ¿verdad? Tenemos mayor cantidad de adultos que no tuvieron esa oportunidad, pero es algo que se sigue dando. Entonces nosotros como organización, y puedo decir con mucho orgullo que en lo personal pude trabajar en lo que es un protocolo educativo. Básicamente es una ayuda que hicimos para entregar a los docentes algo donde explicamos a grandes rasgos qué es el albinismo y también cómo darle herramientas al docente para que pueda ayudar a esa criatura con albinismo. Cómo tratarle, cómo ayudarle, damos charlas para niños, de acuerdo a la edad en la que esté inserta en el sistema educativo la persona a quien le estamos haciendo el acompañamiento. Entonces también es algo que fuimos trabajando y que encontramos que era necesario trabajar. Así también en el ámbito de la salud nos encontramos lastimosamente con muchos, bueno, con algunos profesionales que no conocían mucho sobre el albinismo. Y hemos tenido casos de, digamos, diagnósticos errados en diferentes tipos, tanto en lo oftalmológico, también estuvimos trabajando sobre una investigación, por ejemplo, de niños que fueron diagnosticados con autismo, por ejemplo, porque no se desenvolvían socialmente en el ámbito escolar, pero ocurría que en la familia estos mismos niños sí tenían un desenvolvimiento muy tranquilo, muy normal, era como que algo en la escuela no estaba funcionando, pero no era culpa de la escuela o de salir de su entorno, sino que muchos de estos niños no tenían abordado el tema visual. Entonces, al no ver bien, al no poder memorizar la cara de los compañeros, la cara de la gente, al no poder ver la pizarra, al no poder leer el libro, era como que quedaban rezagados. Y por otro lado también encontramos niños que eran tildados de hiperactivos, ¿verdad? Que de falta de atención, de más cosas, porque estaban todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo hinchando, como se dice coloquialmente, pero era por la misma razón, porque su albinismo no estaba siendo abordado. Entonces, como ustedes ven, realmente si vamos a hablar, hay muchas cosas que podemos decir, no solo del trabajo nuestro, ¿verdad? Sino de la realidad de las personas albinas. Es algo que recientemente se comenzó a investigar, a estudiar, a tener en cuenta. De hecho, que si ustedes buscan a nivel mundial, van a encontrar que dice que hay una persona albina por cada 17.000. Esta es un número ya bastante viejo, que nunca se renovó, que nunca se tuvo en cuenta, que no hay datos de muchos países. De hecho, que Paraguay, por ejemplo, es el único país en Latinoamérica que cuenta con una estadística real y temporal, digamos, de ahora, de la realidad del albinismo en el país. Muchas organizaciones a nivel latinoamericano ahora están trabajando en generar esta base de datos y también estamos trabajando en conjunto, por ejemplo, con la Alianza Mundial Albina, buscando generar datos a nivel global para así trabajar de forma conjunta y tener un dato real de la población albina en el mundo, no solo por una cuestión numérica, sino porque esto también incide en varias cuestiones. El albinismo, por ejemplo, está clasificado entre las enfermedades raras, pero está en esta clasificación por su baja frecuencia. Ahora, su baja frecuencia está precisamente tomada por esta estadística que habla de 1 en cada 17.000 personas. Si renováramos los datos, capaz habría que hablar de dónde poner al albinismo, porque nosotros habitualmente, y me toca muy en lo personal cuando voy a pedir ayuda para algo, o voy a tratar de hacer alguna propuesta con alguna empresa, alguna organización, que los albinos nos encontramos en un limbo.
Es como que no podemos declararnos como discapacitados porque no lo somos. Sí tenemos problemas visuales, pero con las ayudas ópticas y con el cuidado adecuado, nosotros podemos lograr un resto visual que nos ayuda a llevar una vida normal. Ahora, como les expliqué anteriormente, el verdadero conflicto está en lo económico, está en la apariencia externa, en la falta de información, y es como que la sociedad hace que uno tenga esas limitaciones que hace que tengamos que pedir ciertos tipos de ayuda para la gente, como lo son los protectores, las ayudas ópticas, o buscar maneras de insertar laboralmente a las personas, y eso que hablamos de personas en su mayoría profesionales, eh, pero que por su apariencia externa nada más es que quedan fuera de las oportunidades. Entonces, todos estos contextos hicieron que nosotros veamos la necesidad de trabajar, de unirnos, y sobre todo lo que hacemos énfasis, sobre todo en estas fechas, es de informar a la gente. Es de que cuando te vean en la calle, en vez de mirarte como bicho raro, ya sepan que vos sos una persona albina, que lo único que pasa contigo es que tú tenés despigmentación y que eso implica problemas en la piel, en la vista, nada más. Entonces tratamos de generar esa conciencia para disminuir justamente lo que es la falta de oportunidades, que es lo que mayormente encontramos que se da. Em, Así como hablamos de lo educativo, de lo médico, otro factor fundamental es el apoyo familiar. Por eso trabajamos mucho en lo que es el acompañamiento familiar. Generar un protocolo de atención temprana es también, si bien ya lo tenemos realizado, vamos acercándoselo a las madres que contactan con nosotros. También es nuestra idea a través del Ministerio de Salud poder en algún momento tener a disposición de la gente de manera abierta este protocolo de atención temprana, porque muchas veces las mamás no saben a qué edad tienen que llevar a su hijo al oftalmólogo, a qué edad tienen que llevarle al dermatólogo, qué cosas sí pueden hacer, qué cosas no, y nos encontramos con diferentes realidades. Hay gente que sobreexpone a sus hijos al sol, después se encuentran en la situación de una quemadura muy grave y acuden a nosotros pidiendo socorro de cómo curar esa quemadura, ¿verdad? Y por otro lado tenemos gente que encierra demasiado a sus hijos y que no les dejan desarrollarse como persona por ese temor a que le pase algo. Pero no es culpa de las familias, sino de que nunca tuvieron la información necesaria para saber cómo cuidar a sus hijos. Entonces, esa es la idea de un protocolo de atención temprana a nivel salud, dando también referencias de los lugares donde pueden acudir, de los productos que sí les pueden ayudar. Es también algo por lo que estamos trabajando actualmente y que, si Dios permite, se va a dar muy pronto. Entonces, yo les decía que esto es algo nuevo, es algo bastante dinámico porque a nivel mundial van cambiando las cosas muy rápidamente, porque es como que ahora recién muchas personas albinas decidieron unirse, armar organizaciones, juntarnos también y darnos cuenta que en diferentes lugares como Rusia, Rumania, Francia, China, eh, Latinoamérica en general, Estados Unidos, estamos pasando por las mismas situaciones y estamos teniendo las mismas deficiencias en cuanto al acceso de las ayudas ópticas, de las cremas dermatológicas, los protectores en sí. Entonces nos hace darnos cuenta que éramos como un sector invisibilizado y que lo único que hacía falta era que levantemos nuestra voz, que empecemos a trabajar, que nos unamos y que generemos nosotros mismos aquellas cosas que están siendo necesarias, porque nuestro mayor objetivo es que todas las personas albinas puedan desarrollar una vida como cualquiera de ustedes, como cualquiera que esté mirando el video, ¿verdad? Con las mismas oportunidades porque tenemos las mismas capacidades.
Entonces la ONU, en base a esto, empezó a conocer también la realidad en Latinoamérica, ya que como les dije, ellos al inicio generaron este 13 de junio como Día de Sensibilización sobre el albinismo por la situación que se vive en África. Y ahí sí es algo que yo les quiero contar también, la situación que ocurre en África. Justamente en estos días estaba hablando con el director de la Organización de Albinismo en Zambia y me contaba que hace 2 semanas ocurrió un nuevo ataque. ¿Qué tipos de ataques ellos sufren? Las personas albinas allá son mutiladas, se les cortan las extremidades porque ellos culturalmente, digamos, creen que con eso se puede hacer pócimas para atraer la suerte, el amor, el dinero. Entonces, paradójicamente se venden estas partes en el mercado negro y hay muchos niños, jóvenes, que son arrebatados de su familia, se entran a sus hogares, se les saca, se les corta enfrente de su familia. Y fueron ataques realmente horribles los que vivieron las personas albinas en África durante años. Y como les dije, recientemente hasta hubo todavía un nuevo ataque, no es algo que haya parado totalmente. Si bien muchos países africanos ya lograron por lo menos judicializar a las personas que realizan este ataque. Anteriormente ni siquiera era visto como un crimen, pero gracias a la labor de muchas organizaciones se logró enjuiciar y castigar a personas que realizan estos actos criminales. Y también es una realidad que muchas familias optan por dejar a sus niños en centros de acogimiento, en aldeas, dicen ellos, que es para protección de personas con albinismo. Existe una muy alta población albina en África, de hecho que se cree que es una de las mayores en el mundo, pero como les mencioné, al no haber encuestas reales, censos reales de cuántas personas albinas hay en el mundo, entonces es difícil decir si este dato es o no real, pero sí existen muchísimas personas albinas y hacen como escuelas, casas, aldeas, donde se lleva a los niños y se les deja. No porque la familia no les quiera o no les quiera apoyar, sino para salvar la vida de sus hijos de estos ataques. Y de hecho que en estos lugares hay muchos niños que no tienen mano, no tienen brazo, algunos no tienen pierna, porque ya fueron víctimas de esos ataques. Entonces es ahí donde existen varias organizaciones, artistas, gente interesada, que empieza a trabajar en favor de las personas con albinismo. Y de a poquito se va viendo también las necesidades y las realidades acá en América Latina. Nosotros tenemos que ser honestos que nos falta mucho por hacer. Tenemos muchos sectores muy desprotegidos, como los albinos que están en situación de calle, también los niños que están en parcialidades indígenas. Entonces, es una labor que apenas empieza, que apenas estamos construyendo y que así como las investigaciones médicas, tanto en lo oftalmológico, en lo dermatológico, van avanzando, yo creo que también a medida que nosotros vayamos generando, maximizando la información sobre el albinismo, vamos a ir disminuyendo la discriminación, porque la gente ya va a comenzar a entender que es algo normal, capaz fuera de lo común, ¿verdad? Porque de repente vos prendés la tele, ves un video, ves una película y es muy difícil que se vea alguna persona albina. Y es como que no estás acostumbrado, acostumbrada a ver a alguien que tiene despigmentación. Entonces, cuando miras por primera vez, te llama muchísimo la atención y es algo normal. Pero cuando esa llamada de atención, digamos, es de forma negativa, es donde tenemos casos que realmente son difíciles, que yo podía explicar así, pero creo que no es necesario, creo que ustedes entienden perfectamente la idea de lo que les quiero comentar, ¿verdad?
Si bien tenemos muchas experiencias a nivel país, tenemos que decir que la realidad es que en el interior, por ejemplo, es mucho más difícil para los padres que sus hijos tengan acceso a las cosas. A veces tienen que venir acá a Asunción para consultar con un oftalmólogo. No siempre se puede acceder a un experto en baja visión, que sería lo ideal para nosotros, poder consultar con un experto en baja visión. No siempre se tiene acceso a un dermatólogo o una dermatóloga. Entonces, como me decía la persona que se comunicó conmigo, que son estudiantes de medicina, cuando les toque ejercer, escoger su rama, tengan en cuenta también que es necesario en el mundo gente que se especialice en lo que es el albinismo, que dermatólogos eh, que sepan todo sobre albinismo, que puedan guiarnos, que puedan investigar, que puedan ampliar los conocimientos que hay. En los oftalmológicos especialistas en baja visión, si bien acá en Paraguay tenemos excelentes profesionales, a nivel mundial les puedo decir que es una gran carencia que existe. También yo dejé en el tintero dos clasificaciones diferentes del albinismo. Una de ellas, por ejemplo, es el HPS, que es un tipo de albinismo que está ligado a un síndrome que ya es más riesgoso, más peligroso, que implica otras cuestiones, si bien tiene 10 subdivisiones, ¿verdad? Entre ellas hay algunas donde se da efisema pulmonar. Muchos de los que sufren de esto tienen que someterse a trasplante de pulmón. Por ejemplo, hay una falla también en lo que son las plaquetas, por lo que las personas sufren de sangrados. En nuestro país tenemos hasta ahora identificado 2 casos solamente de HPS. Sin embargo, me toca decir que hay casos que tenemos la sospecha, pero los estudios y demás hacemos a través de la red HPS de Estados Unidos. O sea que es también algo que acá deberíamos poder abordar. Entonces, yo creo que en esta área médica, con respecto a lo que es el albinismo, hay todavía muchísimos desafíos, hay millones de avances y realmente nosotros agradecemos mucho el interés hacia este tema. Ojalá no sea solo cada mes de junio que podamos hablar acerca de lo que es albinismo, sino que tengamos espacios más grandes, que podamos, qué sé yo, cuando hay congresos médicos de diferentes temas, que puedan tocar también lo que es el albinismo. Como ven, no es solo lo visual, no es solamente lo dermatológico, sino que tiene varias implicaciones que es muy importante conocer para así poder ayudar a las personas. Yo creo que básicamente es lo que puedo contarles, lo que puedo compartir con ustedes, agradecerles mucho el espacio e instarles a seguir nuestras redes Albinos Paraguay, y si conocen a alguien con albinismo que todavía no se haya sumado a nosotros, que lo puedan invitar también. Hay gente que está porque necesita ayuda, hay gente que está porque necesita información y hay gente que está porque le gusta ayudar y porque con su experiencia de vida puede enriquecer a otras personas. Entonces, todos están invitados a ser parte de lo que es Albinos Paraguay. Y así seamos una minoría, tenemos una gran calidad de personas y sobre todo de familias, porque Albinos Paraguay es eso, es una familia que lo que busca es dignificar a cada persona albina en el territorio nacional. Yo sé que los papás, las mamás que están viendo capaz me digan, ¿por qué no contaste mi caso? ¿Qué pasó esto? También tuvimos malas prácticas médicas en algunos casos, pero yo entiendo que es por desconocimiento. Entonces lo que me queda es instarles a que conozcan sobre el albinismo, a que estudien. Existen varios profesionales a nivel internacional que hoy en día están echando una mirada hacia el albinismo y la verdad que es lo que buscamos, fortalecer más el conocimiento
y así generar una mejor calidad de vida para las personas albinas en nuestro país. Muchas gracias.